Bueno, en el siguiente video vamos a explicar paso a paso cómo construir un chatbot educativo tipo RAT con Gemini. ¿Qué significa eso? Pues vamos a utilizar una tecnología que se llama Retrieval Augmented Generation, que significa generación aumentada con recuperación. ¿Esto qué significa en palabras sencillas? Ese retrieval significa que cuando el chatbot va a buscar información, pues ¿dónde la va a encontrar? Pues en una base de datos de documentos que ya previamente tenemos nosotros. Y lo que tiene que ver con generación es que usando el lenguaje de Gemini, este lenguaje de Gemini, pues el modelo, el lenguaje grande, el LLM, pues nos va a permitir generar la respuesta. ¿Ok? ¿Por qué con Gemini? Porque nos permite trabajar con ese modelo de manera gratuita. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues preparar los datos. ¿Y qué significa? Pues vamos a instalar algunas dependencias y librerías, ya unas conocidas, por ejemplo. Aquí le estamos diciendo que instale todo lo que tiene que ver con Google Generative. Esto es la que me permite trabajar con Gemini. Sentence and Transformed es otra instalación de librerías gratuita que me va a permitir transformar esos documentos de texto a los cuales yo estoy haciendo referencia. Este Face CPU es una librería que el propietario es Facebook, o sea, Meta, y con los cuales ellos los datos que tenemos los guarda en Face, es decir, en una base de datos. Este PIT ya es para, digamos, lo que tiene que ver con PDFs, reconocemos a NumPy, etcétera, y ahí hay varias que tenemos ahí de una vez. Entonces, pues vamos a ejecutarlo. Y básicamente, ¿qué es lo que él va a hacer aquí? Pues instalar las dependencias y librerías que requerimos para continuar con la construcción del chatbot. Una vez se ha instalado, ya comprobamos que aparece el chulo que todo ok. Luego sigue la configuración del API Key. ¿Y qué es el API Key? La API Key se conoce como clave secreta. Es una clave que mi programa que estoy haciendo, mi chatbot, se va a comunicar con el LLM, o sea, con Gemini. Entonces, para poder crear una clave secreta, lo que tenemos que hacer es entrar a Google iStudio. Aquí vamos a entrar porque recuerden que ya tenemos que estar logueados en nuestra cuenta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, esta es una herramienta, una plataforma muy buena que tiene Google para hacer todos los trabajos de inteligencia artificial. Entonces fíjense que aquí tenemos las API Keys, tenemos los diferentes proyectos. Para poder crear API Keys debemos tener un proyecto con anterioridad. Si no lo tiene, pues viene acá y crea proyectos, va a crear un nuevo proyecto. Acá está. Pero vamos a entrar aquí a crear la clave API Key. Acá a la derecha le coloco un nombre a su clave para que le identifique y seleccione el proyecto. Si no lo tiene, pues lo crea. Esto realmente siempre debe ser secreto, por eso se llaman las claves secretas. ¿Listo? Ahí la tienen, la puede copiar en memoria. ¿Y por qué? Porque fíjese que estando acá nos va a permitir llamar esa clave. Pero fíjense que acá nuestro Google Colab también ofrece este sistema que aquí están las llaves secretas. Entonces aquí lo que hacemos es agregar un nuevo secreto. Agrega, ¿se acuerdan la clave que usted copió acá? Le damos pegar, a ella se pegó, le coloca el nombre representativo, pilas porque este nombre que va a colocar acá es el mismo nombre que aquí está, aquí, que la reconoce. ¿Ok? Activa para que sea visible. Voy a borrar esta, aquí ya la tengo yo. Las tiene que activar para que el notebook pueda entrar ahí. ¿Listo? Entonces vamos a correr y aquí básicamente este código pues nos lo proporciona el mismo el Google iStudio lo proporciona. ¿Ok? Entonces aquí volvemos acá y mire que ya quedó también chequeada esto. ¿Y qué significa acá? Aquí lo que le estamos diciendo, entra a Google Colab, impórteme aquí los secretos que tiene. Sí, aquí está. Hemos colocado un mensaje de texto para que me imprima que fue correctamente. Y aquí, de una vez, recuerde que con esta API Key me estoy conectando a Gemini. Entonces, aquí me está diciendo, el API Key de Gemini quedó configurada correctamente, pero fíjense en algo aquí. Los modelos que tenemos disponibles para trabajar. Recuerden que cuando uno abre un motor, aquí Gemini, fíjense en esta parte, en esto que está aquí. Es el modelo y tengo el modelo 2.5 Plus. Es el mismo que me está ofreciendo mi programa. O sea que voy a trabajar con un modelo actualizado.
puedo ocultar en un momento estos resultados y listo. Ahora, ¿qué sigue? Recuerde que la idea es que el chatbot me responda preguntas. No hay que confundir el concepto del chatbot con agente, porque el chatbot lo que me permite es solamente contestarme preguntas. En cambio que la gente ya me hace tareas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, este siguiente celda lo que está diciendo es, bueno, quiero que me cargue un documento, que ese documento guárdelo en una ruta y este es el documento base. O sea, ese es el documento con el cual el chatbot me va a poder responder todas las preguntas. Aquí lo tengo. También puede ser PDF, puede ser un Word, puede ser cualquier documento, pero al final, que vea, este es un documento a manera de ejemplo. ¿Listo? Lo tengo en modo texto, en modo texto. Voy a descargarlo un segundo porque quiero que se fijen que aquí ya descargó. Y cuando descargo el documento, es un documento que le pedí a la IA, créeme un documento para poder trabajarlo en este chatbot académico. Entonces, fíjense que son puros conceptos de inteligencia artificial. Entonces, si usted lleva este chatbot a un ejemplo asociado a su entorno laboral o académico, entonces el documento base con el cual quiere que usted trabaje, pues debe facilitárselo, o sea, debe pasarle el documento base. Este es el documento que yo preparé a manera de ejemplo. Entonces voy a guardar acá y aquí ese es el documento base que está acá. ¿Listo? Entonces nos va a responder las preguntas de acuerdo a eso. Quiero ver si me guardo los cambios. Sí, aquí están los cambios guardados. Entonces voy a borrar este que tengo acá un segundo y voy a cargar el que tengo aquí ya. Y fíjense, ¿por qué lo dejé TXT? Porque realmente cuando uno sube un documento PDF o que sea un documento ofimático, Excel, él siempre lo va a transformar en modo texto, siempre. Entonces aquí, para evitar eso, pues se lo deja aquí de una vez en TXT. Pero si usted tiene un documento PDF, lo que tiene que generar un código para transformarlo en modo texto. Entonces vamos a ejecutarlo. Fíjense que primero le voy a decir que me monte en Drive. ¿Por qué? Porque lo tengo en Drive, ya les acabé de mostrar. Entonces lo primero que nos va a aparecer es esto, que aquí me está diciendo que ya tengo montado el Drive. Listo, muy bien. Dice que yo le coloqué aquí, oiga, léame los primeros 100 caracteres para ver si es verdad que me tomó el documento. Sí, aquí ya está el documento. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí yo despliego y ya tengo aquí toda mi carpeta, ya tengo mi secreto. Recuerden que lo primero que estamos haciendo es alistando nuestro ambiente. Ahora sí viene un concepto muy interesante. Vamos ya a empezar a aplicar las técnicas que necesitamos hacer para que el LLM me entienda la pregunta que está haciendo, le vamos a hacer el chatbot. Y el primer concepto que tenemos que manejar acá, dentro de todo esto, es el chunking. ¿Recuerdan? Siempre que antes de hacer la pregunta, hay unos procesos que se dan. El primero es el chunking. ¿Qué significa dividir el texto en fragmentos? Claro, él no va a ir a leer el documento de texto todo, no, porque hay documentos larguísimos. Recuerden que eso tiene que ver con el contexto, qué tantos caracteres recibe Gemini, recibe las diferentes IAs que tenemos generativas. Entonces, él divide aquí a manera de ejemplo, pues hemos dicho, oiga, vamos a crear cada chun de 300 caracteres y un solapamiento de 50. Aquí está la respectiva explicación. Entonces, ese solapamiento significa, hay un primer corte de 300, otro de 300, pero los 50 siguientes están solapados con el otro para que no se pierda el hilo. Vamos a ejecutar esta celda. Nos dice que ya está bien y me dice, de ese documento de texto que usted tiene, que usted me dijo que le creara chun de 300, le creé 10 chun. Y este es un ejemplo de un chun. Aquí está. Y miren dónde lo mochó. ¿Listo? Entonces me funcionó. Ahí está, muy bien. Entonces ya tenemos 10 fragmentos de 300 cada uno. Ahora sigue otro proceso que es el embedding. ¿Qué significa eso? Recuerden que las computadoras no pueden leer texto. Entonces esos fragmentos se convierten en números. Y para poder hacer esa transformación, allá arriba recuerden que instalamos algo que se llama Sentence Transformers, ¿sí? Y vamos a utilizar un modelo gratuito también. Todas estas herramientas son gratuitas, que todo eso lo vamos a transformar en números. O sea, los fragmentos se convierten en números. Cada chun lo vamos a convertir en números.
Y veamos qué es lo que hace. Pues aquí entra Sentence Transformers y empieza a hacer su trabajo. Entonces crea los embeddings, pero aquí nos está diciendo todo ese fragmento que les mostré al principio, acá, ahora dice que los 10 primeros valores son estos. Miren cómo empezó a crearlos. Números, números. Porque eso es lo que puede leer la máquina. Entonces sigamos avanzando. Y el último proceso que aparece acá es el face. Entonces vamos a crear una base vectorial en face. ¿Eso quién lo hace? Realmente eso lo hace es Facebook. Esa es una tecnología de Facebook, de Meta, en este momento ya llama Meta, donde todos esos embeddings que están numéricos, pues él los guarda en una base de datos. Claro, porque eso es lo que le va a pasar al LLM. Entonces, aquí ya estando aquí, vamos a guardar todos los embeddings en nuestro sistema. Los convierten en float, luego crea el índice, los guarda en la base de datos. ¿Por qué los guarda? ¿Y por qué les crea un índice? Porque luego hay que ir a buscarlos para comparar. Entonces ya hemos creado nuestra base vectorial y se almacenaron los 10 fragmentos en la base vectorial ya en formato número. Muy bien, entonces toda esa es la primera fase. Lo que hicimos fue en esa primera fase es la preparación de todos los datos. O sea, en este momento, ese documento de texto que les mostré aquí ya no se ve así. Ya se debe ver es en puros vectores, como los que acabamos de ver acá, en vectores. Y además, ya esos vectores están guardados en una base de datos aquí de manera gratuita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar la fase 2. Y aquí es donde ya empezamos lo que es la recuperación, o sea, el retrieval. Vamos a traer la información y luego con Gemini es que generamos la respuesta. Pero entonces lo que hemos estado haciendo, ¿qué es? No, es que nosotros ya listamos toda la información que le vamos a subir a Gemini y Gemini con su modelo de lenguaje ya grandísimo, entrenado, pues nos va a ayudar a generar respuesta. Entonces veamos cómo es. Lo primero que tenemos que hacer, recuérdense que la recuperación, yo les estoy hablando de RAG, R-A-G, que tiene que ver con Retrieval Augmented Generation, ¿listo? Generación aumentada, recuerden. Entonces vamos a hacer el retrieval, o sea, recuperar los fragmentos más parecidos. ¿Y qué significa eso? Pilas. Lo que vamos a hacer primero es recuperar. Dado que el usuario, él hace una pregunta, la pregunta está en modo texto, lo que hace el primero el sistema es que la convierte hace todo el proceso, chunking, embedding, y los fragmentos los compara con los que tienen la base. Entonces, si él hace una pregunta y ese fragmento se parece a este, dice, ah, por aquí está la respuesta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. Entonces aquí tenemos un código que hemos llamado recuperar los fragmentos más parecidos y pilas que aquí tengo un ejemplo de prueba. Entonces, ¿qué alcanzamos a ver acá? A manera explicándolo en modo programador, hemos definido una función que va a recibir unos parámetros. Recibe la pregunta, recibe el modelo del embedding, recibe el index, recibe los chun y recibe Catrel, el número de fragmentos. Eso lo definimos nosotros, somos los programadores. Entonces, aquí esta es una explicación que tenemos acá. Entonces, luego toma eso y ahí está la función. La función lo que va a recibir, recuerda que es esto y luego hace el contexto y bota esto. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Pregunta. Mira, aquí está la pregunta que va a aparecer acá. ¿Qué es la inteligencia artificial? El contexto que va a hacer, pues va a recuperar el contexto. Entonces, pregunta, modelo, índice. Entonces, vamos a correrla y ahorita la explicamos. Entonces, fíjense en algo. Cuando la ejecutamos, la pregunta de ejemplo, como si alguien se le hiciera el chatbot, dice, ah, ¿qué es la inteligencia artificial? Y él de una vez dice, introducción a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial conocida como tal. ¿Y de dónde sacó todo esto? Porque le estamos diciendo es que de dónde sacó todo esto del documento. Él fue y al documento y encontró esta información. Recuerden que por acá arriba, aquí está el embedding. Todo lo que creamos aquí anteriormente es lo que él está utilizando para poder armar esa respuesta. De ejemplo, ¿por qué se coloca una respuesta de ejemplo? Porque queremos comprobar como programadores que el chatbot está yendo a consultar el documento que me interesa. Este es el documento que me interesa. Aquí todavía no está yendo al modelo Gemini. Esto lo sacó del documento. Ahora sí vamos a generar la respuesta con Gemini. ¿Listo? Entonces,
Recuerde que uno de los objetivos de esta asignatura es que aprendamos a crear el prompt perfecto. Cómo nosotros le debemos preguntar a la máquina para que nuestro chatbot responda o para que Gemini responda de la mejor manera. Entonces, aquí vamos a ver dos ejemplos. Entonces vamos a hacer un chatbot donde, fíjense qué es lo que estoy haciendo. Primero le estoy diciendo, vamos a importar toda la conexión que tenemos de nuestro chatbot con Gemini. Que vamos a trabajar con un modelo, sí, vamos a trabajar con el modelo 2.5. Ya les dije por qué, porque aquí en Gemini tenemos que este es nuestro modelo último que está trabajando ahí. ¿Listo? Así tenga usted la versión Plus o la versión Free, pero le va a funcionar con ese modelo. Aquí, fíjese que vamos a definir una función. Responder con RAT, o sea, con el retrieval. Entonces, aquí llega la pregunta que hace el usuario y empezamos, esto es a nivel de comentario, pero fíjense en la parte inferior acá. Aquí está el prompt que he creado para que el modelo de Gemini me responda a la pregunta. Y fíjense que es una pregunta, o sea, aquí en este tipo de prompt no estoy escribiendo ningún tipo de estrategias. Recuerden que durante las clases vimos las diferentes estrategias para poder escribir un excelente prompt. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Aquí simplemente dije, usa la siguiente información del documento para responder con claridad. ¿Y qué es lo que él va a responder con claridad? Pues la pregunta del usuario, lo que me hace el usuario. Pero fíjense que no le estoy dando, solamente escribí, usa la siguiente información y sale la pregunta. Entonces, voy a ejecutar este código, pero le vamos a lanzar una pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la inteligencia artificial? Aquí, cuando yo le paso esa pregunta, pues la respuesta la va a guardar. Entonces, fíjense, responder con RAT. ¿Cuál es responder con RAT? Va y busca aquí la función. Ah, bueno, le pasó la pregunta al usuario. Sí, pero aquí llega a la pregunta, recupera los fragmentos, que son los pasos que queremos que haga, envía esos fragmentos y los pregunta a Gemini y devuelve la respuesta. Bueno, vamos a ver si me entendieron hasta aquí. Recuerden, va la pregunta. La pregunta se llega aquí a una función. Y la función dice, oiga, ¿qué vamos a hacer? Primero recupera los fragmentos más relevantes. ¿Dónde están los fragmentos? ¿Recuerdan? Claro, del documento. O sea, los fragmentos del documento, ¿dónde están? Recuerden que ya los tenemos aquí en FAIS. Aquí ya los tenemos. Ya están todos los fragmentos aquí en la base de datos. ¿Y cómo están? En forma de vectores. Entonces, eso es lo primero que hace nuestro RAT. Él va y busca los documentos. Ahora dice, envía esos fragmentos y les pregunta a Gemini. Entonces, coge esos vectores que tiene acá, esos vectores, y ahí sí le pregunta a Gemini. Oiga, Gemini, busque dónde tiene estos fragmentos muy parecidos o iguales. Entonces, él dice, ah, bueno, ya los encontré. Y Gemini es el que devuelve la respuesta generada por el modelo. Claro, porque el modelo ya aprendió, el modelo es el que sabe, pero basado en nuestros fragmentos que le pasamos del documento. Entonces voy a ejecutarla. Fíjense que cuando la ejecuto, vamos a ver aquí, dice aquí, respuesta del chat, porque así le coloqué y bote la respuesta. Aquí está. El objetivo principal de la inteligencia artificial es crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. ¿Ustedes creen que esa respuesta la sacó del documento? Voy a mirar acá el documento. Tratemos de mirar ahí. Voy a ver si puedo agrandar esto un poco más. Sí, aquí lo puedo agrandar. Y si alcanzamos a mirar aquí rápidamente ahí, fíjense que no hay como una definición igual de ese texto, de esa respuesta que él me dio. Entonces, ¿de a dónde creen que él sacó esa respuesta? Pues el que hizo esa respuesta fue Gemini, porque él no encontró como un contexto, sino que le pareció más fácil ahí. Entonces, ahí es cuando uno debe decir como un ingeniero de prompt o una persona que quiere escribir un prompt perfecto, en donde dice, no, pues voy a mejorar mi prompt. Entonces aquí tengo otro planteamiento, vamos a hacer otra prueba, pues esto es ya un RAT avanzado. Y fíjense aquí en el prompt, miren, es el mismo tipo. Llamo a Generai, llamo mi modelo
Es la misma función que llega a la pregunta, sino que toda esa pregunta es la que se le envía a Gemini, pero ya la pregunta no es sencilla como la de aquí, vea. El prompt usa la siguiente, no, ya ahora construí un prompt empleando las técnicas que vimos durante las diferentes clases digitales. Mire, entonces lo primero que le voy a decir es que recupera los fragmentos más relevantes del documento. Claro, ya los tenemos del documento que creamos. Luego le estamos diciendo, esos son los pasos. Envía esos fragmentos y le pregunta a Gemini usando un prompt estructurado. Ah, y vamos a aplicar las técnicas que hemos aprendido. ¿Sí? ¿Recuerdan esta técnica? ¿Qué significa COT? Chain of Thought. ¿Listo? Paso a paso. También tenemos lo que se llama el READ. El READ es todo lo que tiene que ver que combina el razonamiento y es la acción, uno le pide. Entonces, por ejemplo, cita hasta 3 evidencias, muéstrame 3 ejemplos, etc. Entonces, y fallback es que cuando él no sabe, pues no me diga, no alucine, sino que concretamente me diga, no sé. Entonces, esas son diferentes estrategias o técnicas para escribir lo que llamamos el prompt perfecto. Entonces, vamos acá y aquí vamos a escribir un prompt ya mucho mejor, vea. Eres un asesor. Recuerde que una de las estrategias, primero hablamos de un rol. O sea, la estructura de un prompt, lo primero que tiene es el rol. Entonces, eres un asesor, eres un experto en cocina, eres un experto en didáctica de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo le dije, eres un asesor académico experto en inteligencia artificial. Tu tarea es responder la pregunta usando solo la información del contexto. Él ya sabe el contexto. Realiza un razonamiento breve en pasos numerados, chain, o sea, paso a paso. Cita textualmente hasta 3 evidencias del contexto que respalden tu respuesta. O sea, aquí le estoy pidiendo que combine las acciones, etc. Ofrece una respuesta final clara y concisa de 1 a 3 frases. Si no tiene información suficiente en el contexto, responde exactamente no tengo información. Entonces, esa es la manera como uno debe escribirle un prompt. O sea que si yo me enfrento a una IA como esta, así es que yo debería escribir un prompt, sea esta o sea ChatGPT. Hay otra muy interesante que les voy a abrir aquí que se llama Claude. Y esto, revísenla, súper, muy buena. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense que ya, y además le digo el formato de salida. Entonces, cuando uno construye un prompt, debe pensar en el rol, en el contexto, o sea, delimitar el prompt. ¿Cuál es la tarea? Responde solo la información del contexto, eso es muy claro. La estrategia, todo lo que hicimos de code, o sea, lo del paso a paso, lo del REAS que combina el razonamiento. Y el formato es cómo yo quiero que sea la salida, el razonamiento, las evidencias y la respuesta final. Y ese fallback que tenemos aquí, pues cuando lo que dijimos al final, si no tiene información, dígalo sin miedo, no tengo información suficiente, porque si no, pues nos va a empezar a hacer alucinaciones. ¿Ok? Entonces vamos a correr este programa avanzado y fíjense qué es lo que va a pasar. Vamos a terminar que procese. Fíjense que aquí ya está procesando. Mire, aquí ya terminó y ahora miren la respuesta del chatbot. Recuerden que aquí yo le dije que me mostrara esto. Entonces, se busca el objetivo principal de la inteligencia artificial. El texto define la IA, el texto, el de nosotros, como una rama de la informática que busca crear sistemas con ciertas capacidades. Pilas que aquí yo le pasé esta pregunta. Identifico la frase que describe directamente lo que busca. Identifico la frase que describe directamente lo que la IA busca. Entonces, fíjense que aquí me está diciendo, razoné. ¿Dónde están las evidencias? Dice introducción de la inteligencia artificial. Aquí dice que la inteligencia artificial conocida como es una rama. Eso es lo que está en el documento y ahora sí va a generar mi respuesta final. Miren. ¿De dónde arma esta respuesta? Del contexto que yo tengo, de los fragmentos que le dimos y ya el LM Gemini es el que me responde. El objetivo principal de la inteligencia artificial es crear sistemas que sean capaces de realizar tareas que usualmente requieren inteligencia humana. Correcta la pregunta, ¿cierto? Muy bien, entonces ahora sí vamos a probar nuestro chatbot, una última celda que está aquí, y fíjense lo que está aquí. Ya vamos a probarlo y aquí le coloqué que nos respondiera con avanzado. Entonces voy a colocarle aquí, recuerden que aquí está nuestro documento, por ejemplo acá está esto. Mira que aquí hay diferentes temas que yo coloqué aquí para probar. Yo definí introducción a la inteligencia artificial, que es aprendizaje automático, modelos de lenguaje, que es el chunking, que es el embedding,
qué es recuperación, qué es la generación y aplicaciones didácticas. Un texto muy sencillo. Pero vamos a lanzar una pregunta, simplemente, ¿qué es la IA? Así nomás, y le doy Enter. Entonces, ¿qué es la IA? Vamos a mirarlo de una vez. Razonamiento, el chat sacó 2, se busca la definición de inteligencia artificial dentro del texto proporcionado. El contexto contiene una sección titulada Introducción a la inteligencia que explica qué es la IA. Evidencias, aquí me dice párrafo 1, la inteligencia artificial conocida como IA. Luego también hay otro párrafo, entre esas tareas se encuentran el reconocimiento de voz, etc. Y la respuesta final. Vamos a ver, la inteligencia artificial es una rama de la informática dedicada a crear sistemas que pueden hacer tareas que usualmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, etcétera, etcétera. Y esa es la manera de uno empezar a hablar con el chatbot. Entonces, a nivel de, digamos ya para cerrar este video, cuando hablamos de chatbot es yo hacerle preguntas a un programa. Él no hace tareas. ¿Listo? Muy diferente cuando ya estemos en un proceso de crear un agente de inteligencia artificial, ya es que yo le diga como tarea, contésteme los correos que hoy me llegaron de tal tema. Eso ya es diferente. Entonces ya, aquí para salir, pues voy a darle exit. Eso ya quedó programado acá para poder salir del chat. Entonces, muy bien, espero que ese video les sea muy útil para construir su propio chatbot de tipo académico.